Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es el karma? ¿Qué es el karma, verdad? Entonces el Buda dijo, Chetanaham bhikkhave kamam vandami chetayitva kamam karoti kayena vachaya manasa, que significa la volición o la intención es lo que llamo karma, ¿verdad? Es por la volición o intención que uno realiza karma a través del cuerpo, palabra o mente. Entonces, uh, karma o las acciones que cuentan, que tienen significado en el budismo, son esas acciones que vienen de la intención de uno, ¿verdad? Entonces, hay kusala kama y akusala kama. Kusala kama son las acciones o las acciones intencionales sanas o buenas, podemos decir, y akusala son las acciones malas o malsanas, ¿verdad? Entonces, el karma simplemente es el estado de la mente, ¿verdad? El estado de la mente, el tono afectivo, podemos decir, el tono emocional, la intención, la volición, atrás de esas acciones son las que cuentan, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de karma, ¿qué es karma? La perspectiva que da el Buda es que karma es la intención, no solo la acción física o la palabra o los pensamientos, ¿verdad? Pero el afecto atrás de esa intención o volición. ¿Qué es la felicidad? Muy interesante. Entonces el Buda dice, Arogya parama lava santuti paramam danam visasa parama nati nibbam paramam sukham. La salud es el mayor regalo. La satisfacción es la mayor riqueza. Un amigo de confianza es el mejor pariente. Nibbana es la mayor felicidad, ¿verdad? La felicidad en el budismo es el nirvana, es el despertar completamente estar despertado, ¿verdad? Entonces, esa es la felicidad más alta, que significa simplemente la eliminación de todo sufrimiento, la eliminación de tanha, el impulso, ese deseo, ese deseo sensual, ese deseo de existencia, ese deseo de no existencia. Simplemente la eliminación de dukkha, el sufrimiento, o tanha, la causa del sufrimiento, ¿verdad? Entonces, eso es la felicidad. Otra pregunta es, no soy budista, pero me gustaría que mi hija de 7 años pudiera conocer sobre el budismo. ¿Qué puedo hacer? Entonces, la mejor manera de compartir o enseñar el valor de lo que uno practica es a través de la práctica, ¿verdad? Entonces, la mejor manera de compartir el budismo con otros es a través de las acciones de uno mismo, ¿verdad? Es decir, ser el ejemplo, ¿verdad? Cómo hablamos, cómo actuamos, a qué dedicamos nuestra vida, ¿verdad? Creo que esa es la mejor manera de compartir, no solo con los niños, pero con todos, ¿verdad? Uh, y para que crezca ese interés en el budismo o en la práctica del Dharma. Entonces, ser el ejemplo, ¿verdad? El Buda dice, sean la luz para esos seres que tienen ojos y pueden ver, ¿verdad? Entonces debemos realizar la práctica del Dharma, manifestar esa práctica del Dharma, y de esa manera es la mejor manera de compartir el Dharma con otros. El concepto de la muerte en el budismo. Bueno, tenemos que ver esto adentro del contexto, ¿verdad? Cosmológico del budismo, que es el contexto de la reexistencia o el resurgimiento, Pono Bhavika. Entonces debemos entender que no solo hay la muerte de este cuerpo, ¿verdad? Pero en vidas pasadas también se murieron muchos cuerpos, y en el futuro también se van a morir muchos cuerpos que se personalizan, ¿verdad? Se apegan, uno se aferra, hay aferramiento o deseo a esos cuerpos, ¿verdad? Entonces simplemente la muerte del cuerpo, de los 4 elementos, que está pasando, ¿verdad?
Y también en cada momento, ¿verdad? Hay una muerte pequeña, ¿verdad? Porque esto es lo que llamamos la vida o el yo o el mundo. Es un proceso dinámico que siempre está cambiando, es un flujo, ¿verdad? Y siempre está surgiendo y cesando, ¿verdad? Una cesación y un surgimiento de experiencia, de vida. Entonces, en cada momento hay una muerte pequeña. Entonces, lo único que propone el budismo es que en la misma manera que vemos este flujo de momento en momento, un surgimiento y una cesación, a la muerte de este cuerpo, ¿verdad? De estos elementos físicos, de esta materia, pasa lo mismo, ¿verdad? Simplemente otra vez surge otro momento de experiencia, va a ser en tal vez uno de los diferentes estados o tal vez en un estado humano, y sigue este mismo continuo debido al combustible, ¿verdad? De el deseo o el impulso, tanha. Entonces, cuando hablamos de la muerte, en realidad no es una muerte como nosotros pensamos, ¿verdad? De la perspectiva moderna o tal vez de la perspectiva de las tradiciones que nosotros conocemos en el occidental, ¿verdad? Como tradición cristiana, musulmana, etcétera. Es diferente, ¿verdad? Simplemente como comenzar otra vez de nuevo uh, este proceso físico, uh, aunque en realidad no es una muerte como nosotros pensamos como un final. No hay una muerte como un final, simplemente la muerte es una etapa de 12 etapas del proceso del origen dependiente. Bueno, ¿quieres aprender del budismo y no sabes dónde comenzar? Entonces hay muchos libros que son libros de introducción al budismo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? En el comienzo debemos comenzar con algo que nos gusta o que nos trae interés, ¿verdad? Entonces, si te gusta el Zen, por favor, consigue un libro de introducción al Zen. Si te gusta el estilo tibetano, lo mismo. Si te gusta el estilo Theravada o de Tierra Pura, de lo que sea, consigue un libro de introducción. Después de eso, creo que lo mejor sería visitar un centro, un templo, ¿verdad? Un monasterio de esa tradición que te trae interés, o si no, a lo mínimo, mandarles un correo electrónico o participar en sus programas en línea. También sería bueno leer esas suttas o sutras, ¿verdad? Discursos que son centrales para esa tradición, ¿verdad? Entonces creo que esa es la mejor manera que podemos dividir en 3 etapas o 3 dimensiones. La primera, lo ideal sería ir a ese centro, pero si no es posible, consigue un libro que es una introducción y al final sería leer esos discursos más fundamentales a esa tradición.